y ayudarnos a pensar un poquito estos momentos que pasamos. Bueno, primera conclusión, ha pasado un día muy caliente el día de ayer con respecto a la cotización del dólar, que llegó a 32,33, arrancó en baja hoy luego de los anuncios del Banco Central y del Ministerio de Economía. Sin embargo, lo primero que uno trata de entender es cómo puede ser una meta de inflación del 15% con lo que llevamos corrido de inflación ya a esta altura del año y sobre todo con intereses que propone el Banco Central del 40%. ¿Cómo se compatibiliza eso en principio para después entender qué nos va a pasar a nosotros en el bolsillo, ¿no? Sí, en realidad uno puede hablar, los principales medios de comunicación ya hablan de tormenta, ¿no? En todo sentido, a nivel climatológico con estas lluvias y a nivel de la economía. Y si hay una variable que juega y que juega con un rol protagónico en países dependientes como el nuestro de lo que sucede en el resto de la economía. En realidad todos son dependientes porque no podemos ser una isla, pero en países como el nuestro que dependen tanto de sus socios comerciales y de lo que pasa en el resto del mundo, la verdad es que la volatilidad, es decir, que haya incertidumbre respecto de las principales variables de la economía, precio, tasa de interés, tipo de cambio, y las expectativas son determinantes. Entonces, digo, la relación que se da entre estas tres variables es lo que está haciendo temblar, sucumbir o hablar con cierta incertidumbre respecto de lo que va a pasar con la economía argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema de la inflación sabemos que existe, había una meta fijada del 15% y ya estamos hablando del 20%. Ya hablar de 5 puntos por encima de lo que uno proponía o presupuestaba, ya nos está hablando de que hay que ajustar todo lo que uno tenía ligado a esta variable. Por el otro lado, tenemos tipo de cambio y tenemos tasa de interés. ¿Cómo se vinculan estas tres de una forma bastante simple en apariencias, pero que depende cómo nos lo cuenten, puede llegar a pensar que es complejo? Ahora, nosotros tenemos una economía que siempre ha estado muy ligada al dólar. ¿Por qué? Bueno, porque hacemos exportaciones, porque tenemos mucho vinculación, digamos, con el resto del mundo y a partir de allí es que obtenemos divisa. Ahora bien, nuestra matriz productiva a veces termina siendo nuestra propia amenaza. ¿Por qué? Cuando nosotros aumentamos los precios, cuando hay inflación, se nos vuelven más caros para nosotros, pero también para quienes van a comprar en el exterior, ¿sí? Entonces yo tengo que de alguna manera no perder competitividad si es que dependo tanto de lo que exporto. Tengo que tratar de que el precio no se vuelva más caro para quien me compra. ¿Cuál es la forma? Depreciando el tipo de cambio. Es decir, que para aquel que tiene un dólar pueda seguir adquiriendo la misma cantidad de productos que antes adquiría con ahora más caros en mi economía doméstica, por decirlo de un modo, ¿sí? La única forma es depreciando el tipo de cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que tengamos que juntar más pesos para un dólar, o que el dólar tenga una referencia de más pesos o pueda adquirir más pesos en Argentina, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Está bien, es decir, hay inflación, yo deprecio, mis productos vuelven a tener competitividad o por lo menos se vuelven a poder vender en el mercado externo, pero ¿qué pasa? Esto encarece, así como barata las exportaciones, encarece las importaciones. Y lamentablemente nuestra matriz productiva depende muchísimo de las importaciones de insumos para producir incluso esos productos que exportamos. Entonces, lo que arreglo por un lado, lo desajusto por el otro. Esto en la relación inflación-depreciación. Ahora también el tipo de cambio o el dólar, el vínculo entre el dólar y el peso, depende de lo que hagan las reservas o los bancos centrales en el resto del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos, o la Fed, vamos a ponerlo así, el Banco Central, las decisiones de política monetaria de Estados Unidos, dicen, nosotros vamos a subir la tasa de interés de nuestros bonos. Entonces, si andan capitales dando vuelta, ¿hacia dónde van? Se van a Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Eso hace que se vayan de Argentina, y cuando se van de Argentina, tenemos menos dólares. Todo bien que escasea, ¿qué hace con el precio? Lo eleva. Entonces eso también hace que el dólar se fortalezca y las monedas de todo el mundo pierdan valor. Lo que pasa es que en Argentina esa pérdida de valor es mayor porque encima tenemos inflación, ¿sí? Claro, ahora vos dijiste una clave, el que tiene un dólar puede seguir comprando al mismo precio. Ahora los argentinos no nos manejamos en dólares. La dolarización que se está provocando, de hecho, yo no digo que, digamos, no es explícito como en los finales del 90, donde ya se sugería públicamente una dolarización. Ahora está
subrepticiamente colada en la economía una dolarización de hecho. No sé si vos opinás lo mismo. Sí, tal cual. Pero en realidad, en realidad los que tenemos pesos no estamos re jodidos. Sí, mira, a ver, pensemos en algo práctico. Cuando vamos a alquilar, por más que en el contrato no diga que está haciendo en dólares, sí o sí están haciendo la conversión a lo que el peso en ese momento está valiendo respecto de esta otra moneda estadounidense. Digamos, o sea, uno puede decir, no, yo te vendo todo en pesos, no te estoy dolarizando, pero en realidad cuando estoy colocando el precio lo estoy haciendo en función de lo que vale la moneda respecto del dólar. Bueno, esta situación genera mucha incertidumbre. Fíjense ustedes que hoy, digamos, una revista como Forbes, que es también autorizada y que es un medio de comunicación que va en cierta medida marcando tendencia en términos de economía mundial, dice, muchachos, ojo con Argentina, tal vez ya sea momento de irse. Entonces, encima tenemos a los medios de comunicación autorizados diciendo, si son capitales, váyanse de Argentina, porque la situación ya la están asemejando al 2001. Y yo no digo que vaya a ser así, porque el contexto es diferente a nivel nacional y mundial, pero las expectativas juegan mucho, y si aparece una figura como Cavallo, dando algunas sugerencias, la cuestión empieza a resquebrajarse mucho más que antes. Claro, y además no solo aparece Cavallo, sino Christine Lagarde, que presuntamente en la última reunión, Christine Lagarde, vamos a decir, es la presidenta del Fondo Monetario, que en la última reunión que tuvo con el ministro de Economía, Duhovne, habrían negociado un megacanje o un blindaje, palabras que para nosotros son trágicas, para los argentinos digo, de alrededor de 30.000 millones de pesos, en el mismo tiempo que Duhovne anuncia un ajuste de 30.000 millones. Claro, qué sé yo, uno no sabe cuánto es 100.000 pesos, digamos, nunca contó billete por billete 100.000 pesos. ¿Qué vamos a hablar de 30.000 millones? Pero uno supone, por la memoria que tenemos los argentinos, ¿no? Que se quema con leche de la vaca y llora, que si aparece Cavallo, aparece a Christine Lagarde y aparece la palabra blindaje, estamos como resonados. Sí, sin dudas vuelvo a lo que decía al principio, las expectativas juegan un rol protagónico, y aun cuando tal vez las condiciones no sean las mismas, cuando la situación no sea tan negativa o no sea asemejable, uno junta variables y vuelve a la memoria emotiva y realmente piensa que pueda hasta suceder un corralito como en el 2001. Ahora, cierto es que Argentina, esta cifra que vos nombrabas, es el endeudamiento anual que está teniendo. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene un déficit o un gasto fiscal, no hablemos de déficit si no queremos, pero tiene un gasto fiscal que es elevado, con un sistema impositivo distorsivo, quiero decir que distorsivo y de fuerte presión tributaria. Todavía los impuestos son muy altos y no se han podido corregir, porque tengamos en cuenta que si yo tengo un alto gasto, ¿de dónde saco la plata para gastar? La saco originariamente o en principio de los impuestos. Si ya no me alcanza con los impuestos, recurro al endeudamiento externo, como es lo que está pasando. Pero también tengamos en cuenta que no es solo Argentina la que se está endeudando a esa cifra, que es considerable. Estamos en los momentos a nivel mundial de un endeudamiento histórico, o sea, casi similable con el de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en países como Estados Unidos y China, ¿sí? Claro. Que son el 50% de la deuda, pero de deuda en términos mundiales, digo, ¿no? Entonces es un contexto económico que también tiene su volatilidad, pero por supuesto el condimento de tener todas las variables tan conectadas y donde mueve una pieza que provoca un efecto dominó en la otra, está complejizando al gradualismo que se ha decidido como política económica en Argentina en la última gestión de gobierno. Belén, aquel aquella vecina que estaba planeando un viaje, sí, que estaba organizando comprarse una casa, cuestiones de inversión, ¿no? O emprender algún tipo de mercado, de negocio, de local. ¿Es este el momento? ¿Qué aconsejás? ¿Cómo manejamos nuestra economía? Este no es el momento, me refiero, el dólar tan alto, digamos, puede seguir elevándose, pero hoy en día está caro, digo, entonces la mayoría de las cuestiones que tienen que ver hoy con endeudarse a dólar, yo al menos esperaría un tiempo, ¿no? Que se suavicen un poco las variables, que se reacomoden o se reajusten con una tendencia mucho más clara. Obviamente que quien ya contrajo la deuda, bueno, tendrá que enfrentar estos vaivenes, pero aguardaría un tiempo, ¿sí? Esto en cuanto a contraer deudas con la moneda estadounidense.
Ahora, es cierto que en la góndola o en el resto de los productos no solemos tener una escapatoria, me refiero, claro. ¿no? Y respecto de tener algunas aplicaciones o inversiones en los bancos, bueno, tengamos en cuenta que mientras suba el dólar, la tasa de interés también lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es como buscarle una salida a esos capitales y que no se vayan todos al mercado cambiario para profundizar esta pérdida de valor del peso, y sí puedan invertir sus capitales o sus fondos en plazos fijos o cualquier otra opción similar. Entonces la tasa de interés va a estar todavía subiendo, y está subiendo ganándole a la inflación, digamos, ¿sí? Porque tenemos que ver todas estas variables mancomunadas. No hay otra forma de analizar la economía si es que tenemos algún ahorro y queremos aplicarlo en algún lado. Claro, sí, tendríamos que hablar 2 o 3 días con vos para analizar 2 cosas. Por ejemplo, se me ocurren. En principio, preguntar qué es el dólar blue y por qué, pese a una caída de algo así como el 4% entre ayer y hoy del dólar oficial, el blue ha subido casi el 9% hoy y se ubica casi en los 24 pesos. Eso es una pregunta. ¿Qué es el dólar blue y por qué se produce? Si todo el mundo puede comprar lo que quiere hoy oficialmente, teóricamente, hay que ver si están los dólares. Y la otra cosa es, tradicionalmente en la Argentina había 3 unidades que se parecían a la unidad dólar. Uno era el kilo de ganado en pie, $1.10, $1.20. El otro era el litro de leche, $1, $1.20, y el litro de nafta. Ahora, con estos precios, se nos fue todo por encima del dólar, y los estacioneros, por ejemplo, están diciendo que tienen un atraso del 20%. ¿Cómo se entiende esta situación? Mira, Argentina es un país que tiene un análisis propio y singular. Fíjate que en todas partes, cuando el petróleo estaba bajando, ¿sí?, cuando el precio internacional del petróleo bajaba, incluso había una crisis por esta situación, o crisis no, pero digamos, cuando había un escenario que era distintivo por esto, nosotros aumentábamos el precio del combustible, ¿no? Entonces digo, no es tan lineal lo que suceda en el resto del mundo con lo que sucede en Argentina, porque tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Tiene su propio fetichismo incluso con el dólar, porque pareciera, digamos, un enamoramiento importante. Ya lo creo. Pero digo, se explica de esa manera, porque, ojo, nosotros estamos hablando de 3 variables, pero no tocamos desocupación, no tocamos pobreza, digamos, no es solo estas 3 variables las que manejan la economía, y no nos olvidamos de algo más. Ahora, esta semana y la semana pasada, y tal vez la que venga, está lloviendo, pero tuvimos una sequía que hizo recortar 2% el PBI. Y eso, te lo vinculo por ponerte un ejemplo, eso hizo que no hubiera pasturas, y que si no hay pasturas, el tiene todo su correlato, y eso también hace que aumenten los precios. Entonces digo, son fenómenos, ojo, que se están dando en América Latina al menos, o que repercuten en todo el mundo, pero que si le sumamos la idiosincrasia o la particularidad de Argentina, hacen un combo que se vuelve difícil de manejar, y la verdad es que las políticas económicas no parecieran encontrarle la vuelta. Sí, yo creo que ahí hay gran parte de, digamos, al principio la palabra que nombraste fue tormenta, y yo creo que no solo no hay piloto de tormenta, sino que parece que a esta nave le falta hasta el timón, digamos, no solo quien lo maneje, sino que ya hemos alquilado todo y no nos dimos cuenta y vendimos el timón, digamos, me parece, ¿no? Mira, cuando uno se endeuda, o cuando, si querés no hablemos de endeudamiento, pero cuando una economía depende tanto de lo que suceda en sus socios comerciales o de lo que suceda en los mercados financieros del resto del mundo, por supuesto que te volvés con falta de autonomía para manejar tus propias variables, ¿sí? Y esto tiene un costo alto, y digamos, en Argentina, esto que hablábamos recién, que nos pasa, que nos sucede a todos, porque digamos, nosotros no somos ajenos a esta situación, digo, ¿no? Pero me refiero ajenos a las personas que por ahí trabajamos desde la economía, pero sinceramente cuando se nos presentan algunas figuras y algunos hechos, ya
recordamos lo que sucedió hace 10 años y pensamos que esto es cíclico y no podemos salir de esa trampa o círculo vicioso de que cada 10 tenemos de vuelta un hecatombe, hablando, ¿no? En otros términos. Pero sinceramente también creo que tampoco soy de las personas que creen que es bueno echarle querosena al incendio, quiero decir. Sí, claro, sí. Tomar con prudencia, ¿no? Porque también tenemos una responsabilidad a la hora de llegar a la gente, y si todos nos montamos en que esto se va a volver más negativo y más negativo, también contribuimos a la ola de aumento de los precios, por ejemplo. Sí, seguramente. Belén, muchísimas gracias, sos muy generosa con nosotros. No, por favor, al contrario, los generosos son ustedes. Bueno. Muchísimas gracias por la comunicación, Belén, un abrazo. Otro para ustedes. Belén Gómez, licenciada en Economía y doctora en Ciencias Económicas.